hombres de valor. Necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Okay, let's do it, the grand finale. Bien, vamos a concluir entonces con nuestra serie, ¿verdad? Esta mañana. We're in Nehemiah chapter 9, in the middle of a speech, Estamos en el a capítulo prayer, capítulo 9, en la mitad de la oración. recalling the history of the Jews. Se está haciendo un recuento de la historia de los israelitas. In Nehemiah chapter 9, verse 20, we're going to read how inspired prophets, point number 8, inspired prophets were sent to teach and to warn. En el capítulo 9, versículos, what verses? Verse 20. Versículo 20, ¿cómo dice? 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. And then notice again in verse 30. Ahora miren el versículo 30. Les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de sus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. God has sent people to teach and to warn. Ellos están recordando cómo Dios había enviado ya gente a predicarles, a advertirles. And historically, they have rejected. Y también cómo históricamente el pueblo había rechazado ese llamado. Even during the time of Nehemiah, they'll hear, they'll respond, and then they'll reject. Aún en el tiempo de Nehemías, iban a escuchar y muchos iban a negarse a aceptar. Israel's history, the major failure came within its leadership. Point number 9. Muy interesante, hermanos, y lo vemos en el punto número 9 de nuestro bosquejo, es que una fuente del fracaso del pueblo en muchas ocasiones vino por parte del liderazgo. Notice verse 34. Mira lo que dice el versículo 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. You see, it's how the leadership can make a positive or a negative impact on the followers. Entendemos cómo el liderazgo puede hacer ya sea un impacto positivo o negativo en la membresía. So point 10, the Israelites deserve their punishment, but they make a plea for forgiveness and want to make it firm in a covenant. Entonces, con todo este contexto histórico que viene hablando el capítulo 9, vemos que merecían su castigo, merecían lo que les había pasado, pero hacen una petición de perdón. So it's verses number 37 and 38. Porque mire lo que dicen 37 y 38. But you can compare from primarily verse 38. Ok, versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. So I would compare this to like a marriage covenant. Compararía eso, hermanos, como el pacto que se hace en un matrimonio. If you want to make a serious commitment to somebody that you care about and to love, Si usted hace un compromiso serio a alguien que ama, you're not just going to verbally say it, you want to seal it with a covenant. no simplemente quiere decirlo, sino quiere sellarlo con un pacto público. And so they're making this public confession, Entonces están haciendo esta confesión pública. and they seem sincere, they really do. Y por lo que hemos visto, están siendo sinceros. But they want to make, now they're going to make it firm in writing. Pero ahora van a hacerlo firme escribiéndolo. Okay, Nehemiah chapter 10. Y nos vamos al capítulo 10. Here we have a list of people who sealed the covenant, is recorded, and included the obligations they resolved to keep. En el capítulo 10 dice que se registra la lista de las personas que sellaron el pacto, que incluía las obligaciones que resolvieron cumplir. Verse number 1. Mira lo que dice el versículo 1. Seals are going to include Nehemiah, the Levites, and the chiefs of the people. Dice que los firmantes serían Nehemías, el gobernador,
y los demás jefes de casas. A seal might have been each person had their own private seal. Con los sellos, hermanos, históricamente se entiende que cada familia podría haber tenido su propio sello. Perhaps like an impression they could put on a clay tablet, history says. Posiblemente un tipo de anillo o estampa que hacía referencia a una familia en específico. Some commentators have said it was like a string where it had all the people's seals on it. Algunos comentarios dicen de que se hacían diferentes especies de cuerdas donde se ubicaban cada uno de los sellos de la familia. But of course, Nehemiah is leading by example, and he's there at the beginning. Pero sobre todo esto lo que podemos ver es que Nehemías, siendo firmante también de este pacto, estaba dando el ejemplo con hechos. So we see beginning in verse 28 and 29, the people of understanding entered into a renewed covenant. Point number 2, with the Lord. Do you want to read it or just? We can read those two verses. Okay, ayúdame a leer versículos 28 y 29, por favor. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado del pueblo de las tierras, a la ley de Dios, con sus ideas, hijos e hijos, todo el que tenía comprensión y entendimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios. So these are accountable people. Perdón. Que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. 28, 29. Okay? So these are accountable people making this commitment to the Lord. Nos damos cuenta que el pueblo estaba dispuesto a hacer un compromiso, Very covenantal type language. a rendir cuentas. Like in Deuteronomy 29, verses 12 and 14. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, There's blessings 29, and curses. Blessings and curses. por ejemplo, en Deuteronomio 29 vemos esa misma condición, We el pueblo sujetando esas condiciones. Walking in the Lord's law, to walk in the God's law is to keep His commandments, is connected. Vemos una conexión que es relevante y es que andar en los caminos del Señor es guardar sus mandamientos. What we'll see next in verses 30 and 31 is a restoration of obedience included. So this is what it includes. Versículos 30 y 31 vemos cómo la obediencia es ya llenada, ¿verdad? O cumplida. ¿Cómo dice? Okay, so it included three things: to not intermarrying, Habían ahí tres principios, ¿verdad? O tres cosas que ellos no podían hacer. Y era casarse con extranjeros, honoring the Sabbath, honrar el sábado and foregoing the crops in the seventh year, y renunciar a las cosechas del séptimo año. which they had not done since the law of Moses taught. Que, ojo hermanos, no habían hecho desde muchísimo tiempo It's atrás. actually a clue. Why were they in captivity for 70 years? Pardon? Why were the Jews in captivity for 70 years specifically? Y nos podemos preguntar, ¿por qué los israelitas estuvieron 70 años en cautiverio? Well, you look at 2 Chronicles 36, La verse respuesta 21. está en Segunda de Crónicas, o segundo libro de Crónicas 36. We're told why it was that many years. 36, Chapter 36, verse 21. 36, 21. Second. 2 Chronicles 36, verse 21. ¿Cómo dice segundo libro de Crónicas 36, 21? Yeah, someone's turning there. The law of Moses was teaching that every 7 years the land should get rest. And Esto es, ¿sí? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su razonamiento del mismo, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Eh? Okay, and so remember the law of Moses said every 7 years in Exodus 34 the land should get rest. ¿Se acuerdan? En la ley se había establecido que cada 7 años la tierra debía descansar And they hadn't been doing that. y no lo habían hecho. So therefore the 70 years was to make up
for all the time the land never got rest. Así que esos 7 años que vemos en el libro de Nehemías es para cubrir ese tiempo en que la tierra no había descansado. Point number 4, the covenant renewal also included obligation to support the temple work, wood offerings, and giving of the first fruits. El número 4, ¿quién lo quisiera leer? Número 4. La renovación del pacto también incluía la obligación de apoyar la obra del templo, la ofrenda de madera y la entrega de las primicias. Okay, so if the temple work is to go on the way it should be, everything's being restored, they need people. Sí, si el trabajo del templo continuaba, si la reedificación continuaba, necesitaban gente que sirviera. The Levites need to be working, receiving their tithes, and the means for them to be able to do that full time for their living. Por ejemplo, los levitas tenían que estar ocupados, trabajando, recibiendo el diezmo, con los sacrificios, el servicio en el templo. Let's just read verse number 37 to make the point. Versículo 37, ¿cómo dice? Que traíamos también las primicias de nuestros madres y nuestros terrenos, y del fruto de todo arco, y del vino y del aceite para los sacerdotes y las cámaras de la casa de nuestro Dios, y los bienes de nuestra tierra para los israelitas, y que los levitas recibieran la vez So this was the support structure that was designed in the law of Moses. Este era un sistema de sostenimiento que había sido instituido desde la ley de Moisés. Supporting the Levites was part of God's plan. Parte del plan de Dios era sostener, ayudar a los levitas. Numbers chapter 4, verse 15. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo Chapter 15, 18, verse 17 of Numbers. de Números. Okay? And so they're making the commitment that we're going to take care of the priest. Así que están también, aparte de los compromisos que han hecho hasta el momento, también comprometiéndose a cuidar y a sostener a los levitas. It is still a biblical teaching even under the New Testament, 1 Corinthians 9:14, that those who preach the gospel for a living can make their living by the gospel. Y ese es un principio de sostener a aquellos que sirven, que se mantiene hasta el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo habla de la dignidad de aquellos que trabajan para el Señor, de poder también recibir por ello un salario. So look at the last sentence of their covenant they're making. Mire la última oración que están haciendo en este pacto. We will not neglect the house of our God. No vamos a negar o abandonar la casa de nuestro Dios. Versículo 39, la última I parte. believe they had good intention. Pardon? They had good intentions. Tenían buenas intenciones. Now, will they fulfill their intentions? Ahora la pregunta más grande, ¿cumplirían? That happens all the time, even with us. People make their commitment to the Lord and they don't serve Him faithfully. Lo que ellos estaban haciendo en ese momento es algo que sucede siempre y nosotros hemos hecho. Compromiso con el Señor, muchas veces no se ha cumplido. Okay, look at chapter 11 now. Vámonos al 11. A list is recorded of the leaders who lived in the holy city of Jerusalem. Also, the villages immediately outside of Jerusalem are listed. Okay, ¿quién lee el resumen, por favor? hizo una lista de líderes que vivían en la ciudad antes de Jerusalén. También se enumeran las que eran vinculadas a las escuelas de Jerusalén. Okay, so what we're going to find in our first point is Jerusalem seemed to be an undesirable city for one to move back to. El primer punto que vamos a analizar ahí es que parecía que Jerusalén era una ciudad indeseable para poder vivir. And there's a number of scriptures that talk about how bad the desolation was from the Babylonians. Ahora, ¿por qué era esto así? Y es que hay algunos recuentos bíblicos que nos detallan qué tan terrible fue la desolación de Jerusalén. You can see those references on your notes, 1 Chronicles 9:3 and Jeremiah 19:9. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, en las referencias que hemos ubicado por ahí. Por ejemplo, el primer libro de Crónicas 9:3. But this was a holy city. This was Zion. This is the holy city. Matthew 4 verse 5. Pero a pesar de lo desolada, destruida que estaba Jerusalén, seguía siendo Sión, seguía siendo la ciudad de Dios. So what do? They're going to cast lots, verse 1.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Según el versículo 1, iban a... do you want to read it? Yeah, let's read it. One of Okay, the 10 ese families. versículo 1. Chapter 11. Chapter 11, verse number 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Okay, and so this is our second observation. People who moved back to Jerusalem either did so by lot or willingness. They were blessed. Miren qué interesante esto, que la gente que al final llegó a vivir a Jerusalén fue gente que lo hizo por suertes o por suerte o por voluntad. Now, many of the residents who were already in Jerusalem were men of valor, mighty men of valor. Many or all? Many of them. I wouldn't say all of them, but many of them were. Sí, aquellos que llegaron a vivir a Jerusalén se entiende o se dice que eran hombres de mucho valor. As you see in verse number 6, they're valiant men. Mira lo que dice el versículo 6, dice que eran hombres valientes. Verse 6. Valiant men. Verse 6. Sí, hombre fuerte. In verse 14, they were mighty men of valor. Ajá, está haciendo referencia a cómo eran estos hombres que moraron ahí, ¿verdad? Evident that these... Okay. El versículo 6, al final dice, hombres fuertes. Okay, number 6. And in number 14. Luego el versículo 14, está hombres de gran vigor. That's the main point I'm trying to make. These were people who had been part of the rebuilding. These are tough families. El punto que quiero hacer ahorita, hermanos, es que la gente que llegó a habitar a Jerusalén era gente fuerte, era de los que habían formado parte de la reconstrucción del muro. And other people and reinforcements are coming in. Y otra gente o refuerzos también llegaron. But earlier in chapter 7 of Nehemiah, verse 4, we were told that Jerusalem was a wide and large city, but a small population. Pero ¿se acuerdan? En Nehemías 7:4 vimos que a pesar de que la ciudad era grande y amplia, habían pocas personas. So what we're doing here in verses 25 through 36, we're given a list of villages outside of Jerusalem. Entonces desde el versículo 25 hasta el 36 se nos describen ciudades o aldeas que estaban alrededor. And what's interesting is a lot of these cities' origins came from the time of Joshua when they had come to the promised land. Algo interesante, hermanos, también mencionar que muchas de estas aldeas que se habían establecido alrededor de Jerusalén tenían la antigüedad de incluso cuando Josué llegó a conquistar la tierra prometida. And I've given you the scripture references for you to look at. Y quiero darles la referencia bíblica para que la puedan notar. Let me read 3 reflection questions from that chapter. Bueno, ahí las ponen, ¿verdad? How can a small group of focused people do big things for the Lord? Y la pregunta de reflexión, la primera de ellas, ¿cómo puede un pequeño grupo de personas hacer grandes cosas para el Señor? Number 2, how is our praise to the Lord a way of saying thank you? ¿Cómo es nuestra forma de cantar una muestra de agradecimiento a Dios? And then what can we learn from Bible geography? Por último, ¿qué podríamos aprender de la geografía bíblica? Okay, chapter 12, let's go. Capítulo 12. All right, let's read the summary of this book. ¿Alguien nos ayuda con el resumen? Se registra una lista de sacerdotes y levitas que han regresado desde la época de Zorobabel. Se dedica el muro y comienza el servicio en el templo. Okay, let me begin by first addressing a small discrepancy in verse 1. Déjenme iniciar este capítulo mencionándoles una pequeña discrepancia que hay en el capítulo 12, versículo 1. Note, the first point is the priests are listed from the first return under Zerubbabel, the quote-unquote son of Shealtiel. Dice que se enumeran los sacerdotes desde el primer retorno bajo Zorobabel, quien se llama el hijo de Salatiel, según el versículo 1. So textual critics have looked at this verse and said it is a contradiction to 1 Chronicles 3:19. Algunos críticos textuales han dicho de que esta es una discrepancia con verse what? 1 Chronicles 3, verse 19. Primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 19.
Yet, whenever you read here, it says he's the son of Shealtiel. In 1 Chronicles, it says he's the son of Pedaiah. Zedekiah. Allá en Crónicas dice que es hijo de Sedecayas, o algo así un nombre. Zerubbabel. Sorry. Here it says Zerubbabel is the son of Shealtiel. Okay. 1 Chronicles says Zerubbabel is the son of Pedaiah. Porque aquí dice que Zorobabel es hijo de quién? De Salatiel. Pero en Crónicas se dice que es hijo de Pedaías, si no me equivoco, no sé si alguien lo buscó. And then you look in Matthew chapter 1, in Jesus' genealogy, we read the same thing that we just read here. Zerubbabel, the son of Shealtiel. Interesante después comparar con la genealogía de Jesús. Cuando leemos la genealogía de Jesús, vemos lo mismo que está aquí. Zorobabel, hijo de Salatiel. So when you study the First Chronicles account, you realize that Shealtiel and Pedaiah are brothers. Cuando estudiamos la genealogía del primer libro de Crónicas, debemos entender lo siguiente, que Salatiel y el otro que se menciona ahí en Crónicas eran hermanos. Okay, so it's possible that one of those brothers raised Zerubbabel. Entonces algunos críticos textuales han dicho de que la confusión pudo haber surgido entre los escritores porque uno de esos hermanos fue el padre biológico y el otro crió a Zorobabel. It's kind of like in the book of Esther, chapter 2, verse 7. Es parecido a lo que sucede en el libro de Esther, capítulo 2, versículo Where her 7. uncle, Esther's uncle, is Mordecai. Donde dice que el tío de Esther es ese que mencionaron, no sé. But it says that when her father and mother died, Mordecai took her as his own daughter. Y dice que cuando murieron los padres de Esther, su tío cuidó y crió a Esther. So Mordecai raised her like a daughter, but really, he was the uncle. La crió como su papá, pero era su tío. So when you look at 1 Chronicles chapter 3, what is the distinction? Is it possible one brother died and the other brother raised the child? Entonces, una posibilidad de esa discrepancia entre el primer libro de Crónicas 3 y el recuento que tenemos en Nehemías 12, puede estar ahí. Puede estar en que uno de ellos era el padre biológico y el otro había criado a Zorobabel. So the answer would come from Deuteronomy 25, verses 5 and 6. Entonces, la respuesta final vendría de Deuteronomio 25, versículos 5 y 6. In English, we call it a levirate marriage. I'm not sure if that's an expression in Spanish, but Ron can show me that. Okay. Deuteronomy 25, 5 and 6. 5 y 6. Vamos a ver qué dice. (25, 5 y 6) dice: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. So when you're studying the First Chronicles account, Shealtiel seems to be the oldest son. Si cuando vemos el recuento de Crónicas, parece que Salatiel era el hermano mayor. But we don't read of Shealtiel having any children in here. Pero no vemos aquí en ese recuento que Salatiel tuviera algún hijo. It's likely that this was a Deuteronomy 25 situation. Entonces se concluye o se ha hecho inferencia a que lo que sucedía en este recuento es una situación que vemos en Deuteronomio. His brother Pedaiah raised Zerubbabel, or had a child named Zerubbabel. Su hermano, ¿verdad? Pedaías había criado o incluso había procreado a un hijo llamado Zorobabel. But Zerubbabel was called the son of Shealtiel to keep his brother's name going. Pero Zorobabel había sido llamado hijo de Salatiel para continuar con el legado o la herencia o el nombre de su hermano. To keep the family name going as well. Para mantener el nombre de la familia. That's not uncommon in biblical teaching and also Near Eastern other people's teachings. It's not uncommon in biblical teaching. Okay. Este análisis que hemos hecho es común, ¿verdad? Hacerlo cuando hablamos de genealogías en la Biblia. My point for taking a few minutes to do that, it's called textual criticism. Ahora, ¿por qué hago este punto en este momento? Es para hablar de la crítica textual. People are always trying to disprove the Bible.
la gente siempre está intentando probar la Biblia como que no es palabra de Dios. So there's either contradiction or someone's interpretation's wrong when they need another explanation. Es ahí cuando es necesario estudiar el texto para poder darnos cuenta si hay una contradicción o no. Okay? So that's what we're doing. Offer possible explanations. Okay, entonces eso es lo que decimos ahorita, proponerles una explicación posible. Okay, let's move through this pretty quick. Verse 23, the heads of the fathers' houses are recorded in the book of Chronicles. Versículo 23 del capítulo 12. Dice que los hijos de los jefes de familia son mencionados. Okay, and so we can learn a lot of lessons from genealogies and having these lists. Entonces podemos aprender mucho de las genealogías y estas listas. Obviously, we're still talking about them thousands of years later. Obviamente estamos hablando de ellas miles de años después. Notice how excited and happy they were in verses 24, verse 24. Ayúdenme a leer el versículo 24. Where it says that they gave praise and thanks according to the commandment of David. Donde dice que estaban alabando y dando gracias a Dios conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. So there was celebratory music that was according to the commandment of David. Entonces estaban alabando a Dios con la música que estaba de acuerdo a lo que David había establecido. Verse number 45 Versículo 45 has a similar statement. You can read that. también dice, y habían cumplido el servicio de Dios y el servicio de la expresión, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Now, where was this celebration taking place? Ahora, ¿dónde estaba dándose esta celebración? Notice the celebration, verse 27 through 43, was taking place on the wall. Fíjense que del versículo 27 al 43 se nos dice que esta celebración, dice el punto 4, tenía lugar en los muros que habían sido reconstruidos. So let me read verse 31. ¿Alguien lea por favor versículo 31? ¿Alguien? Dice luego que vino príncipe de Judá por el muro, y puso dos coros grandes que fueron a oraciones. El uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del lugar. So the same place where they previously were struggling and fighting and pressing on is the place where they're now having a celebration. Interesante que esos muros por los cuales habían luchado, se habían esforzado, habían trabajado, era ahora el lugar donde estaban celebrando. They're getting to enjoy the fruit of their labors. Están ahora disfrutando el fruto de sus labores. Enjoy is the theme of the end of this chapter. Y ese es precisamente el tema de la última porción de este libro, el gozo. Point 5, there was a great joy in Jerusalem that could be heard from far away. De muy lejos, podía el gozo de la gente ser escuchado. You know, when the temple was rebuilt in Ezra chapter 3, verse 13, there was joy. En Esdras capítulo 3 se habla de cómo cuando Esdras reconstruyó el templo había mucho gozo. And there was also weeping. Pero había también llanto. And it was so loud they couldn't discern between which one was which. Dice que era tan fuerte cada uno que no sabían cuál era el llanto y la alegría. But somebody read verse 43 and put yourself in their shoes. Miren y lean por favor alguien el versículo 43 y pónganse en los zapatos de ellos. Versículo 43. Sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños And in verses 44 through 47, everything's going good. Service at the temple is commencing. Y después de esa alegría que acabamos de leer, desde el 44 al 47, vemos ese servicio a Dios ya puesto en marcha. So part of me wishes the book of Nehemiah would end right now. Parte de mí desearía que el libro terminara aquí. However, Nehemiah goes back to Persia. Sin embargo, vamos a cerrar el libro dándonos cuenta que Nehemías vuelve a Persia. And over a period of time, he's going to return. After some time, Nehemiah is going to come back
to Jerusalem. Vuelve a Persia, pero volvería después también a Israel. And it's sad because everything ended up so well at the end of chapter 12. There was joy, there was worship, there was service, structure. ¿Saben por qué es triste? Porque si terminábamos ahí en el 12, ¿qué había? Había gozo, había adoración, había muros reconstruidos, había gente obedeciendo el pacto. Let's work through the last chapter of the book. Pero veamos lo que sucede a lo largo del último capítulo. The account of Nehemiah ends with him returning back to Jerusalem to make some final reforms. Nehemiah asks God to remember him for all the efforts. Dice, el relato de Nehemías termina con su regreso a Jerusalén para hacer algunas reformas finales. Nehemías le pide a Dios que se acuerde de él por todos los esfuerzos realizados. So on that day, verse 1, they read from the book of Moses. They're reading the law of Moses again. Dice el versículo 1 del capítulo 13, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyendo el pueblo. And specifically, they're reading Deuteronomy 23, verses 3 through 5. Y fíjense que ese versículo 1 es literalmente lo que dice Deuteronomio 23, 3 al 5. It was a part where no Ammonite or Moabite should ever enter the assembly of God. ¿Y de qué se trataba? Que amonitas y moabitas, y de hecho cualquier tipo de nación, pudiese involucrarse en la asamblea de Dios. Now they're reminded why in verse number 2, and it's a reminder from Numbers chapter 24, verse 10. Y son recordados en el se les recuerda el porqué de esa situación en el versículo 2. And it's a reminder from Numbers chapter 24, verse 10. Y también nos lleva a la mente a Deuteronomio 24, versículo 10. Okay, somebody want to read verse 2? ¿Alguien quiere leer el versículo 2? Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que nos mandaran, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. So they heard the word, Así que oyeron la they palabra, believed the word, leyeron la palabra, now they're going to obey the word. y ahora estaban obedeciendo. Verse 3, as soon as the people heard the law, they separated from Israel all those of foreign descent. Mire qué es lo que pasó en el versículo 3, después que reciben esta exhortación. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Now this is where it gets to the heart of the matter. Ahora, ¿dónde está el corazón de este punto? This is where it gets real personal here. Es donde aquí vamos a hablar de cosas personales. Because Elisha the priest is related to Tobiah and something bad is happening. Porque Eleazar, el sacerdote, tenía relación, ¿cómo se llama? Era familiar de Tobías. So look at verses 4 and 5. Somebody read that. ¿Alguien quiere leer el 4 y 5, por favor? Y antes de esto, el sacerdote de la cámara de la casa había embarazado por Tobías, y le había hecho una cámara en la cual guardaban del vino y del aceite, y estaba mandado dar a los levitas, a los pastores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. So Nehemiah has left to go back to Persia. He fulfilled his commitment. Entonces Nehemías a ese momento está de regreso en Persia para And cumplir his su arch compromiso. rival is living in the chamber of the temple. Y mire qué interesante que mientras Nehemías está allá, By Tobías está ahora viviendo ahí en Jerusalén. by the permission of the priest Elisha. Miren, y con permiso del sacerdote Eleazar. And people know this. People know this. The permission of Elisha the priest. Eliasib. Con permiso del sacerdote, y la gente sabía esto. So they just read that, wait a second, Tobiah is an Ammonite and no Ammonite is supposed to be in the temple. Entonces ellos leyeron la ley y dicen, bueno, Tobías es una amonita. Y se supone que no amonita puede estar en el templo. So point 2 is Elisha the priest was related to Tobiah and has sinfully prepared a chamber for him. Entonces Eliasib, el sacerdote, número 2, estaba emparentado con Tobías y pecaminosamente le había preparado una cámara, ¿verdad? Dice la palabra. And this wasn't an accidental sin. This is a priest who should know better, who is openly sinning. Y
Ustedes y yo sabemos que por quienes eran los sacerdotes tendría que haber sabido él que estaba en lo incorrecto. When Nehemiah is going to return, he's not going to be happy with what he hears. Cuando Nehemías vuelve, hermanos, vamos a ver que no se alegra con esta situación. In verse number 6, Versículo 6 it's whenever he finally hears about what's happening in Jerusalem. es cuando él escucha lo que estaba pasando en Jerusalén. Verse 7, he discovers the evil that's happening. En versículo 7 se da cuenta de la maldad que estaba pasando. And again, verse 8, he's very angry. Y otra vez en el versículo 8 se duele y se enoja. You remember what Jesus was like when he went to the temple and saw them selling and buying and selling in the temple? Es el versículo 8 que arroja todos los muebles. ¿Y se acuerda usted de Jesús que arroja las cosas del templo? Righteous indignation, flipping the tables. Otra vez, un enojo justo. And so he's doing the same thing here. He threw all his household furniture, Tobias, out of the chamber. Está haciendo lo mismo aquí, ¿verdad? Con Nehemías. And so notice what else he discovers in verse number 10. Mire qué más descubre Nehemías en su regreso en el versículo 10. You remember right when he had left, they made a seal. They sealed the covenant in chapter 10. ¿Se acuerda que antes que Nehemías se fuera habían hecho un pacto y lo habían sellado? That the Levites would receive their portion so they could continue with the service work. ¿Y de qué se trataba o qué incluía ese pacto? Que los levitas siguieran también recibiendo su porción. So with that in mind, let's read verse 10. Entonces, con eso en mente, ¿alguien me ayuda con el versículo 10? So he confronts them in verse 11. Entonces, al encontrar esta situación que no se estaba cumpliendo, lo confronta en el versículo 11. Oh, just the beginning of that verse. So Dice, you want to read 11? Oh, sure, go ahead. Dice el 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. It was necessary for him to confront what was happening. Era necesario que Nehemías volviera y confrontara lo que estaba pasando. They all agreed to the law of Moses and the parameters. Habían hecho juntos un pacto de guardar y seguir la ley de Moisés. And so then now people are like, oh no, we need to do what we're supposed to do, verse 12. Entonces, necesitaba él motivarlos a hacer lo que era correcto. They start coming and bring their tithes back. Empezaron a llevar otra vez sus diezmos. A question to ask would be, are they obeying God out of fear or out of desire? Y podríamos preguntarnos ahí, ¿estaban obedeciendo a Dios por temor o por fe o por mandato preciso de Nehemías? See, the Levites had to go work their fields so they could make a living since they weren't being given their tithes. Como los levitas no estaban recibiendo los diezmos, se habían ido a trabajar ellos a sus tierras. So remember, Nehemiah, when he confronts a problem, he thinks, how can we keep this from happening again? Entonces Nehemías confronta el problema y nuevamente piensa, ¿cómo podemos hacer para que no vuelva a suceder? So then point 4, reliable men are appointed to fulfill the duty of distributing to the brothers. Entonces, número 4, se nombraron hombres de confianza para cumplir con el deber de distribuir a los hermanos. Verse number 13, if somebody wants to read that. ¿Alguien quiere leer el versículo 13? Y puse tu mayordomo, ellos sacerdotes de Levías, de Aarón, de los levitas, de Darías, de ellos, a Amar, hijo de Matanías, que era Okay, so that's a great characteristic to have, reliability. Entonces es importante lo que vuelve a hacer Nehemías. Pone a alguien más para que ellos den cuentas de lo que está pasando. Now Nehemiah will continue to witness sinful activity like Sabbath breaking in verses 15 through 17. Desde el versículo 15 al 17 vemos otra cosa que hay en Nehemías otra vez mal, y es el quebrantamiento del día de reposo. Okay, so he's witnessing this. He sees it in verse 15. Él lo mira en el versículo 15.
And at the end of verse 15, he warns them. It says, I warned them on that day, the very end of the verse. La última parte del versículo 15 dice, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. And they were breaking the Sabbath, it says at the end of verse 16, in Jerusalem itself. Y miren, la última parte del 16 dice que estaban quebrantando el día de reposo en el mismo Judá, en Jerusalén. Right in the heart of where the worship should be. Justamente el lugar donde la verdadera adoración debía hacerse, ahí estaban profanando otra vez el día de reposo. And he tells them, point 6, the Israelites have not learned the lesson of the Babylonian captivity and also from Solomon's downfall. Y del versículo 18 en adelante, Nehemías declara, ¿verdad? Y expresa, nos hace una alusión a que los israelitas no habían aprendido las lecciones del cautiverio en Babilonia. People don't always learn from history like they should. La gente no siempre aprende de su historia como debería. In verse 18, he reminds them, you went into Babylonian captivity because of how you profaned the Sabbath. De hecho, el versículo 18, él dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Okay, so read verse 18. Oh, you already read it. Okay, so that's why. That was Jeremiah 17. You're going to be destroyed because you have profaned the Sabbath. Entonces ahí está lo que el mismo también Jeremías había dicho antes. Esta gente, por profanar el día de reposo, iban a ser destruidos. Y Nehemías ahora lo está recordando. So it's easy to point out problems. It's easy to complain, isn't it? Así que es fácil apuntar a problemas y quejarnos. So Nehemiah is making the point that this is wrong. So he's pointing out a problem, number one. Pero Nehemías no solamente ve el problema. Now he's going to take action. Y no se queja, sino que toma acción. He's going to then have the gates closed. If you read verse 19 on the Sabbath. Si mira el versículo 19, parte de esa acción es cerrar las puertas. Okay, so he shut and gave orders on the Sabbath day. And now people are going to test him. They're going to see if they're really going to keep them closed. Pardon? People are going to test Nehemiah to see if they really will keep the gates closed. Y posteriormente vemos ahí que la gente probaría a Nehemías si verdaderamente tendría las puertas cerradas de la ciudad. And people are going to test your convictions and your boundaries. Y es lo mismo con nosotros, la gente prueba nuestras convicciones. And so in verse number 20, look what's happening. People are lodging outside. Mira el versículo 20, si usted se fija, la gente se quedaba fuera de Jerusalén. And so they're going to be warned, but this time the warning is really strong. Look at verse 21. Mira lo que les dice Nehemías a esta gente que todavía quería traficar ahí en el templo. This is one of those verses, when you first read it, you're like, wow, would I do the same thing? Este es un versículo que nos puede sorprender. Dice, ¿por qué os quedáis? Y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. It was like, okay, he's taking matters into his own hands. Entonces está tratando de solucionar las cosas. The question would maybe be, does this condone violence? La pregunta sería, ¿esto le ameritaba o le permitía However, violencia? if you just read Numbers 15, verses 32 through 36, Si solo leemos números 15, 32, Numbers 15, Numbers 15, 32 through 36, 32 al 36, you would realize that there was penalties for breaking the Sabbath, intentionally breaking the Sabbath. se dará cuenta que había leyes en Israel por quebrantar el sábado. So it's another way of saying we are going to keep the law of Moses. Entonces, Nehemías lo que estaba haciendo precisamente aquí era defender la ley que debía cumplirse. Okay? And so verse 22. Versículo 22. ¿Alguien lo quiere leer? Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a montar las puertas para santificar el día de reposo. También por eso, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemiah can only do so much. He can only do so much with his efforts. Nehemías había hecho lo más
que había podido. And that's why he continues to say here at the end of the book, spare me, remember me to God. Por eso su petición sigue siendo la misma. Acuérdate de mí también, Señor. And you keep wondering, it's the end of the book is coming. Is there a happy ending? Is there anything good going to happen at the very end? Y ahorita que nos acercamos al final del libro, podríamos decir que algo bueno va a suceder ahorita, con algo bueno vamos a terminar. Well, verses 23 through 27. Pero versículos 23 al 27. Intermarriage was a continued problem that had to be confronted again. Nos damos cuenta que había otro problema más que solucionar. Y era el matrimonio que los israelitas tenían con paganos. It had already been addressed in Ezra 9, verse 2. Y había sido tratado en Esdras capítulo 9, versículo 2. 19 years later with Nehemiah chapter 10, verse 5. También en Nehemías 10:5. And then again right here, as you can see in verse 23. Y ahora otra vez, del 23 en adelante. The Jews were marrying Philistine women from Los- Ashdod, Los judíos, miren, se estaban casando con filisteas, Ammonites, Moabites. amonitas, con moabitas. See, God has a plan for marriage. Miren, Dios siempre ha tenido un plan para el matrimonio. And no matter what God's plan is, people are always going to do something Y different. lastimosamente, cuando del plan de Dios se trata, el hombre, la gente, siempre va a You're trastornar. going to see marriages contrary to God's law. Nos damos cuenta que en el mundo podemos encontrar matrimonios contrarios a la You voluntad can de teach Dios. and preach for repentance and change. Podemos predicar y enseñar por arrepentimiento y cambio. Here was a forced change. Aquí había Here they're going to be forced to change. Aquí, para solventar esta situación, iban a ser obligados a abandonar a esas mujeres o esos matrimonios. Obviously, it's more effective to change the hearts of these people. Obviamente, principalmente lo que se buscaba era el cambio del corazón de estas personas. But in verse 25, Nehemiah made them take an oath that they won't do this again. Pero mire lo que dice el versículo 25. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. A continued trend of Nehemiah. He addresses a problem and tries to make sure it doesn't happen again. Qué tremendo, ¿no? Nehemías, otro problema más, y otro que se lleva a las espaldas para tratar. And there's an example in verse 26. Solomon, the great King Solomon of Israel. Y miren, les da un ejemplo en el versículo 26. When you read his life in 1 Kings 11, you realize he actually died doing what was, I was going to say this, the end of his life was said to have done what was evil in the sight of God. Hablando de los matrimonios con extranjeras, trae a su memoria a Salomón. Uno que ustedes y yo sabemos. Why? Eso trajo su perdición, casarse con mujeres extranjeras. Why? Look at verse 26. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 26. No pecó por eso Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. And you can read that at some point later, like 2 Samuel 12, verse 24. Se lo pueden leer en el segundo libro de Samuel 12:24. How Solomon's heart was turned. Como dice ahí que el corazón de Salomón fue arrastrado. And he even made gods and idols for these pagan women's religion. Y aquel gran rey terminó haciendo ídolos y estatuas para sus mujeres. My thought and my prayer, my hope is the book of Ecclesiastes was Solomon's repentance letter at the end of his life. Siempre he pensado en cuanto a Salomón y he esperado que el libro de Eclesiastés represente su forma de haberse arrepentido. Point number 9, one of the sons of Jehoiada had to be chased off due to his intermarriage with Sanballat's daughter. Para ir terminando, el punto 9, algo más que vemos ahí es que uno de los hijos de Joiada tuvo que ser expulsado debido a su matrimonio mixto con la hija de Sanballat. It's all this interconnection that created in these relationships that created major problems. Se da cuenta cómo estas relaciones no permitidas por Dios son los que creaban problemas más grandes. Some of the most personal and most difficult to change and repent from.
Uno de los pecados, como lo es el adulterio, más difíciles en el cual arrepentirse. But you see that Nehemiah makes an example of just because it's somebody in a leadership position, they were wrong. He makes an example of it. Pero se da cuenta como el mismo libro de Nehemías aquí al final nos da un ejemplo que no importa si es el líder o el sacerdote o quien está al frente, si hay algo que cambiar, debe cambiarlo. You see how I said I wish the book ended at chapter 12. Ahora creo que me entienden por qué les dije que hubiera querido que el libro terminara en el capítulo 12. But there was one point that may be a glimmer of hope. Pero hay un punto con el que vamos a cerrar y tal vez es el punto de esperanza. Nehemiah concludes his reforms by setting them up for possible success. Nehemías termina su misión preparando al pueblo para un posible éxito. That's the key as a good leader. You can only do so much. Esa es la clave para ser un buen líder. Solamente podemos hacer, But you will give them an opportunity for success. solamente podemos dar oportunidades a aquellos a los demás o a quienes dirigimos para que alcancen el éxito, pero no podemos hacer las cosas por For my ellos. children, I try to set them up for possible spiritual success. A mis hijos, yo trato de orientarlos y que tengan experiencias para posibles éxitos en su vida. For church and worship, we try to offer success. En la iglesia, nuestro deseo es ir en la oración, hacer que la gente tenga posibilidad de éxito. Okay, let's finish the book off, verses 29 through 31. Quiero que terminemos leyendo el versículo 29. 29 through 31. Alguien que me ayude. Bueno, voy a leer yo aquí, versículo 29 al 31. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. So hopefully at the end of my life, I can say the same thing that Nehemiah said. Remember me, oh my God, for good. Después de prepararlos y dejarlos listos para un futuro éxito, Nehemías termina con estas palabras que yo quisiera decir al final de mi vida. Okay? Personal accountability there. Acuérdate de mí, Señor, y que pueda tener realmente cuentas buenas que darle a Él. Now, if you study history, things may have been a little better for a small period of time, Si estudiamos la historia como lo hemos hecho hoy, but there's a period of time called the intertestamental period that will lead about 400 years of silence. exacto, si estudiamos si continuamos esta historia nos daremos cuenta que pasaron muchas cosas después que llevaron a un periodo intertestamentario que duraría ¿qué significaría 400 años de silencio de Dios? Much corruption and changes will happen over the next number of years. New sects of Judaism. Después de esto que acabamos de leer, ¿qué pasaría? La adoración se corrompería, nuevas formas de judaísmo se inventarían entre el pueblo, But there would come one preparing the way for the Lord. pero, como siempre, se guardaría un remanente para la venida del Señor. Preaching that the kingdom of God is at hand. Y llegaría alguien predicando que el reino de Dios está cerca. John the Baptist would see Jesus say, "Behold, the Lamb of God." Nace Juan el Bautista y dice, y mira a Jesús, y dice, he aquí el Cordero de Dios. The story of Jesus is a greater story to share at another time. Y es la historia de Cristo Jesús que nos tiene aquí. Y sería muy buena para estudiar en la próxima ocasión. Nehemiah 13, that's it. Anybody have any questions or comments, I suppose? Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor,
que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.